Doctora, buenas noches, ¿me escucha? No le escuchamos, doctora. Active su... A ver, déjeme, le activo el micrófono. Listo. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, sí. Vamos a dar unos minutitos más para que se integren, ¿sí? Claro. Esperamos. Vamos a dar 2 minutos más para poder iniciar, en lo que se conectan un poco más de compañeros. Buenas noches a todos. Ok, doctora, ¿me escucha? Sí, claro, me escucho. Ok, doctora, ¿me escucha? Sí, me escucha. ¿Usted a mí? Claro, me escucho. Ok, doctora, ¿me escucha? Sí, me escucha. ¿Usted a mí? Claro, me escucho. Ok. Perfecto, doctora. Vamos a iniciar entonces. ¿De Eh, acuerdo? Buenas noches a todas y a todos. Les dejo
con la doctora Abigail Martínez. La doctora es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es nuestra secretaria de Capacitación y Educación Médica Continua y se desenvuelve por ahora también como fisioterapeuta del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia DIF en el municipio de Huehuetoca, Estado de México. Doctora, adelante, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, gracias a la asociación por hacerme partícipe de estas pláticas que permiten el crecimiento profesional de todos los que tenemos la posibilidad de participar en este ámbito. Hola, buenas noches a todos y bueno, si me permiten voy a comenzar a compartir pantalla para poder iniciar. El día de hoy vamos a platicar acerca de las herramientas psicológicas dentro de la práctica médica, entendidas estas desde la psicología médica. La psicología médica comienza en México aproximadamente en 1959, iniciando obviamente con el interés de humanizar un poco más la práctica, el acto médico. Esto con el fin de que nos proporcione conocimientos explicativos, que nos dé conceptos los cuales pues estén a nuestro alcance para poder dar mejores tratamientos y mejores intervenciones desde el ámbito médico con nuestros pacientes. Entendida la psicología médica como una disciplina de la psicología aplicada que hace un puente entre las ciencias médicas, entendidas el origen de las cuestiones orgánicas, y las ciencias sociomédicas, dando una explicación de la interacción del paciente con los eventos psicológicos y familiares y sociales que le pueden estar sucediendo en ese momento. No podemos dejar a la psicología médica únicamente en el ámbito de psicología o de la medicina. En ella influye la participación de diferentes disciplinas como la psiquiatría, la neurociencia, la sociología, la antropología, que desde cada uno de sus campos aportan conocimientos, aportan información que permite dar una mejor explicación y un abordaje más holístico de la enfermedad, del padecimiento de las personas. Como les mencionaba hace un momento, el objetivo principal de esta es humanizar los estudios de la práctica médica, no dejando nada más un ejercicio nosológico, meramente explicativo en cuanto a la clasificación, en cuanto al origen de la patología, sino buscar esta parte de individualizar más bien a la persona, de no evitarla de todos los aspectos, todos los factores que influyen para que una persona pueda estar en una situación de salud o de enfermedad. Dentro de la práctica médica, hay una atención meramente de los médicos cercana con personas con determinadas patologías, pues que demandan de inicio conocimientos, ¿no? De conocimientos en los cuales se van a intervenir para realizar tratamientos acertados, cercanos a la situación que se esté viviendo. La relación médico-paciente es una dualidad en la cual interviene tanto de ida como de vuelta, es decir, el médico y el paciente se van a impactar cada uno desde su punto en esta interacción. Se puede considerar que la relación puede ser un tanto en cierta desventaja por la posición social que se le atribuye al médico de autoridad. Es legítima esa posición en la cual es conocido la autoridad que puede tener el médico para los pacientes, que además obviamente el paciente estar en una posición de enfermedad se encuentra o se siente en una situación de desventaja. ¿De acuerdo? Ahora,
Algo que podemos apuntar en esta situación es también el escenario en el que se da. Es una práctica médica, es una situación profesional. Por lo tanto, el paciente se acerca al médico con la intención de encontrar respuestas, de encontrar alivio, curación a su situación médica, a su enfermedad. Por lo tanto, el médico, bueno, en una situación profesional, se proporciona esta información y los tratamientos adecuados para poder abordar la misma enfermedad. Dentro de una situación genuina y adecuada en esta relación, en esta interacción médico-paciente, se encuentra esta, ¿no? El inicio de una búsqueda de apoyo, de orientación, de recibir ayuda competente, pero también se puede dar una parte diferente o que distorsiona la relación. Por una parte, el médico al buscar un lucro excesivo de esta misma relación y el paciente en ocasiones con una serie de engaños o de falta de honestidad, buscar obtener beneficios familiares, laborales y demás dentro de esta relación por medio de engaños en los cuales pues distorsione la información que esté diciendo, distorsione los diagnósticos y por lo tanto pues también los tratamientos, los resultados que puedan tener. Bueno, pues es importante que en esta relación haya honestidad, ¿no? Que sea genuina tanto del paciente hacia el médico como del médico al paciente, puesto que ambos van a relacionarse y por lo tanto impacta su historia, su contexto, el nivel educativo. Obviamente cada uno de ellos está en una situación diferente y por lo tanto pues nos puede repercutir en el mismo tratamiento. Es importante ver al hombre como un ser biopsicosocial y no nada más referido al enfermo, al paciente, sino también al médico. Entender que tenemos una genética que nos predispone de ciertas enfermedades y, bueno, accidentes y demás de la vida cotidiana que nos acercan a situaciones, pues, de mayor riesgo. Por lo tanto, pues también riesgo a nuestra salud. Esto por una parte, además de la personalidad, entendida esta como la manera en cómo se entiende, cómo la persona regula su expresión interior con el medio. Es decir, esas cogniciones, esos pensamientos, la manera en cómo interpretamos el medio, los eventos, los fenómenos que están pasando a mi realidad. La manera en cómo mi temperamento, el carácter, va a influir en cómo yo voy interpretando estas situaciones, cómo las voy afrontando y por lo tanto pues las emociones se hacen patentes en esta situación, ¿no? Entendida la emoción como una reacción de nuestro cuerpo de manera innata a los eventos que nos van sucediendo, ¿de acuerdo? En la parte social, pues tenemos las situaciones económicas, ¿no? Las situaciones económicas de cada persona que puede estar influida, pues la cuestión de la nutrición, ¿no? La educación, la salubridad, aspectos que determinan cómo el paciente se va a acercar o en qué desventaja está. ¿De acuerdo? Estos factores también influyen en el proceso de salud, en el cómo se van a, qué tanto alcance va a tener el tratamiento, si cuentan con salud, con servicios de salud, si estos servicios de salud cubren todas sus necesidades. Esto también atañe pues el éxito o no éxito de los tratamientos médicos. Por lo tanto, pues es un factor que influye y puede determinar la situación de salud de enfermedad. El nivel educativo, con qué personas nos estamos relacionando como médicos, con quiénes se están acercando, entendemos ustedes como médicos tienen un perfil profesional, tienen un nivel educativo amplio, sin embargo, no todas las personas que llegan a consulta tienen ese mismo nivel y hay que saber posicionarnos para dar una explicación propia, adecuada a su alcance, con un lenguaje fluido, que entiendo que los tecnicismos tienden a ser importantes, pero que también sean los suficientes para poder darnos a entender, que el paciente se vaya satisfecho con la explicación que le estamos dando, con el diagnóstico, con los alcances
alcances que se va a tener de las situaciones por la que está atravesando. Obviamente en estas situaciones pues también influye no solamente la cuestión educativa, pues el contexto en el que se encuentre, ¿no? Si vive en una ciudad, si vive en un lugar más apartado, el nivel de contaminación, el ruido, el transporte, el hacinamiento que pueda haber en en los lugares donde viven, el nivel de pobreza que pueda estar pues involucrado también en el mismo contexto para saber los propios alcances, la manera en cómo la persona se va a acercar a los tratamientos médicos. Y bueno, uno más y muy importante, las circunstancias familiares, culturales, sociales, qué ideas se tienen, con qué costumbres se viven, con quién permiten acercarse, en su posición de paciente, qué tanto va a tener la apertura a poder aceptar del todo el consejo, la asesoría, el tratamiento del médico. Y también en la posición familiar, es decir, estamos hablando de una madre de familia, de un padre de familia, de niños, ¿no? ¿Qué posición tienen dentro de la familia, los cuales pues permiten o no también y la carga emocional que tengan para facilitar su proceso de recuperación? Y la edad cronológica de las personas, las cuales pues nos dan un preámbulo de las características que tienen cada una de las etapas con sus ventajas y también con sus zonas de oportunidad para trabajarlos y saber tratar al paciente según sus características, según sus necesidades. Es importante aquí poner hincapié en la subjetividad del paciente en relación a la enfermedad, es decir, cómo la está interpretando. ¿Qué impacto tiene ese diagnóstico que se le va a dar a la persona, por pequeño que sea, en su práctica diaria, en su día a día? Ajá, es decir, qué padecimiento implica esta situación de enfermedad que está viviendo. Y por otro lado, la personalidad del médico como una influencia terapéutica que es muy importante, puesto que la posición de seguridad que nos dé el médico, la confianza en su misma práctica, quizás el nivel de estrés que pueda presentar en ese momento, la manera en cómo nos explique, todas estas cuestiones de manera a lo mejor no muy técnicas ni de mayor complejidad en la práctica, pero sí a nivel personal del médico, van a influir en qué tanta confianza le van a dar al paciente y por lo tanto es una influencia de cómo va a ir aportando o cómo se va a ir acercando el mismo paciente a su tratamiento, qué tanto lo va a ir aceptando. Bueno, continuando, otro de las situaciones que es importante resaltar es qué utilidad tiene la psicología médica en la práctica, ¿cierto? De inicio es mejorar la gestión terapéutica, buscando una mejor rehabilitación, un mejor tratamiento, una mejor promoción y protección de la salud, no únicamente llevándonos a situaciones de mejora de la salud, sino cómo la pueden prevenir. Desde la psicología médica pueden aportar y hay estudios en los cuales, bueno, se busca cuáles son las principales problemáticas a nivel medicina pública que deben de atenderse. Mejorar la comprensión del proceso de salud-enfermedad y su atención. Es decir, muchas veces el médico es el médico de primer contacto, es nuestro primer contacto con del enfermo, del paciente, y quizás es una persona recurrente al consultorio, es una persona que es constante y que se han descartado cuestiones orgánicas. Es importante la cuestión de la psicología médica para poder identificar ciertos trastornos psicológicos que pueden influir en la presencia de enfermedades o incluso que sean más determinantes y que a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel cognitivo estén influyendo en la salud y por lo tanto pues estas situaciones recurrentes o recaídas en las cuestiones médicas. Un ejemplo puede ser a lo mejor el nivel de estrés,
que esté viviendo la persona, situaciones de ansiedad, de depresión, alguna pérdida, un proceso de duelo que estén viviendo, que pueden ser determinantes e influyen en el proceso de salud, en la situación de salud de las personas. Y de esta manera es importante también referenciarlos o mandarlos a otros especialistas. ¿Qué tanto es necesario esto? Si es necesario, obviamente se hace, y en caso de que se identifique otro tipo de trastorno psicológico, como les mencionaba, pues direccionarlos a la persona adecuada. Y si en ese momento el paciente no tiene la posibilidad, no quiere acercarse, bueno, el que cuenten con herramientas o con situaciones de conocimientos de conceptos generales de psicología les puede ayudar a que ustedes sean quienes confronten, quien contengan esta situación con los pacientes para tener de inicio un poquito de mayor apertura de comprensión de esta persona y poderlo eh, atenuar en estas situaciones. También de esta manera se evita realizar demasiados estudios, ¿no? Demasiados de gabinetes de laboratorio que se puedan hacer, utilizar los realmente necesarios. Pues, puesto que, bueno, entiendo que todos los tratamientos, si bien tienen un inicio, tienen un protocolo, pues no todas las personas reaccionan de la misma manera, lo cual, bueno, pues implica también el que se vaya mediando cuál es lo más acertado para cada una de las personas. Ok, hemos estado hablando mucho acerca de la posición del paciente, del enfermo, esta posición bueno, va en busca de apoyo profesional, de una persona competente que les pueda ayudar a solucionar, pues de inicio, llevar a la recuperación de su salud. Pero en la práctica médica, el médico es pues, el factor decisivo y cuidar de él y de todo lo que implica es importante para que se dé un mejor desenvolvimiento dentro del consultorio, dentro de esta práctica. ¿De acuerdo? La psicología médica es importante no nada más en beneficio al paciente, buscando el beneficio también para el médico, es buscar el conocimiento en sí mismo. Es decir, conocerme de qué me trajo aquí, qué me motivó a estudiar esto, por qué estoy aquí, ¿no? Que escuchar en cuanto a sus miedos, situaciones de estrés, ¿no? Los objetivos que pueda tener, las preocupaciones que se pueda estar presentando en ese momento, qué objetivos tenga, los valores que lo van dirigiendo durante su día a día en su práctica médica, algunas frustraciones o enojos propias de la misma práctica médica o bien cuestiones personales, para poder, una vez que se entendió, que se escuchó esto, poder entenderlo y afrontarlo, darle a entender o buscar una solución de sí mismo para que el impacto emocional que pueda tener el paciente en mí sea lo menos posible. Es decir, yo pueda tener una gestión emocional de lo que estoy viendo, de lo que me refleja el paciente, que no sea en mi contra dentro de esta práctica médica, ¿no? Que sea lo más eh, objetivo posible, entendiendo que pues no es del todo del 100% posible, puesto que la subjetividad de cada uno pues influye, ¿no? Su historia, las necesidades, posición que tengan en ese momento va a influir, pero conocerme a mí mismo me va a permitir tener una buena gestión emocional y por lo tanto pues enfrentar y tener una buena relación, una buena interacción con el paciente. ¿De qué manera me voy a comportar frente al enfermo? ¿Qué posición voy a tener? Si bien hay una posición de autoridad, de respeto entre ambos puntos, es importante delimitar qué tanto voy a tener contacto con él, cómo va a ser mi trato, cómo va a ser mi habilidad social con esta persona.
el comportamiento frente al paciente, al enfermo, le va a permitir también a usted, a los médicos, tener la posibilidad de aperturarse, de escuchar, de ser muy observador, de sacar la mayor información posible de los pacientes para estructurar mejor su diagnóstico, para hacer lo mejor posible su análisis de la enfermedad o del padecimiento que estaba presentando en ese momento la persona. ¿Cómo es que el paciente impacta en sus propias reacciones y actitudes, ¿no? Es decir, ¿soy un médico activo, reactivo o un médico proactivo? Un médico reactivo que se deja guiar por la emoción, que reacciona en automático cuando un paciente nos dice algo, nos refiere a algo, nos remonta a una situación, y por lo tanto, pues yo al reaccionar en automático puede ser que esa respuesta no sea muy mediada, que sea muy visceral, influida por a lo mejor cuestiones de estrés, cansancio y demás, o bien va a ser un médico proactivo, es decir, la manera en cómo me está diciendo, cómo se está dirigiendo el paciente, sí es decisiva en cómo voy a contestar, pero pienso un poquito más, entender que no es en contra mía, no está molesto conmigo, es una cuestión incluso de negación en una situación donde a lo mejor hay un diagnóstico pues muy diferente a lo que se esperaba, de poco alentador incluso. Entonces pues esto, el pensar antes de actuar, cómo voy a responder, es ser un médico proactivo, ¿no? Que piense, que reaccione con mucha inteligencia, con mucha objetividad en cuanto a lo que le está aportando el paciente. Hay algunos factores de riesgo psicosocial propios de la misma actividad dentro de la práctica médica, pues que son factores también de estrés en los médicos. La carga de trabajo, ¿no? Pueden ser horarios muy largos, jornadas muy largas, incluso, bueno, poco descanso, cuestiones administrativas, ¿no? Donde ustedes a lo mejor estén realizando actividades que no propiamente con la actividad médica les corresponda, pero pues para darle salida o para dar una buena atención, pues tienen que realizar, y eso obviamente pues aumenta la carga de trabajo y pues es un factor de riesgo. El contacto con el sufrimiento, la muerte y pues sentirse en algunas ocasiones responsables de vidas es un factor importante. Es entendible que el contacto con el sufrimiento, la muerte y la responsabilidad de vidas es implícito a la profesión, ¿no? Está mediada por la falta de éxito del tratamiento. Como lo mencionaba hace un momento, cada paciente requiere atenciones y tiene necesidades específicas. Por lo tanto, el tratamiento que una persona con características similares le funcionó, a lo mejor a la otra no tuvo la misma tasa de éxito, ¿no? El mismo resultado. Y eso, pues, en algunas ocasiones puede ser una cuestión de estrés. Obviamente, entre mayor eh, experiencia, está comprobado que médicos de mayor edad, de mayor longevidad, pues tienen menor carga emocional, y esto también es por la misma práctica que pues se va perdiendo sensibilización a estas actividades que se vuelven más cotidianas a la vez, y también como una acción de protección personal, ¿no? Evitativa de este tipo de emociones, porque pues obviamente no están ustedes lejanos al contacto del sufrimiento, no solamente de las personas, sino el propio, ¿no? ¿Qué les está moviendo al estar en una situación de esta manera? La incertidumbre en la práctica médica en cuanto a, bueno, todos los pacientes son diferentes, el que no hay una cuestión de rutina en cada jornada laboral, se van a encontrar a lo mejor con muchos casos, situaciones similares, pero habrá algunos que les requieran de mayor demanda, de mayor atención, y pues por lo tanto eso también genera cierta incertidumbre, ¿no? La falta de cooperación entre profesionales, la falta o el mal funcionamiento de los equipos de trabajo que dificulta la misma práctica médica, pues obviamente obstaculizan y
generan mayor estrés en la misma actividad médica. La transmisión de malas noticias, ¿no? Pues una cuestión de habilidad de comunicación. No todos tenemos la habilidad de comunicar una noticia importante, difícil, que no nada más impacta al paciente, sino al contexto, a la familia, y por lo tanto, bueno, pues eso demanda muchísima atención y muchas veces la familia es un estrés adicional, puesto que requiere o pide mayor atención que el propio paciente. Entonces, por lo tanto, pues también genera situaciones de estrés. Si bien la práctica médica es una práctica muy bondadosa y tiene muchísimos beneficios, puesto que hay personas que posterior al tratamiento se acercan, agradecen y es de las disciplinas, de las profesiones más cercanas a las personas, pues esto mismo incluye la cuestión de satisfacción y pues también una situación de estrés. Ahora sí, propiamente las herramientas psicológicas que podemos poner en práctica durante el acto médico o durante o posterior a esta, pues son algunas de ellas son las siguientes. La regulación emocional, es decir, lo que les comentaba hace un ratito, la gestión emocional, ¿qué tanto me impacta lo que me está diciendo la persona? ¿Cómo me lo dice? El cómo voy a afrontar el dar una mala noticia, cómo se está comportando el paciente o la familia, me va a generar a mí algo. No estoy exento a estas situaciones. Entonces, primero es, ok, me enojé o no me enojé, o me puse triste o me dio ira, ok, ya lo sentí, lo reconozco, le pongo un nombre, ¿qué es lo que me generó? Para poderlo aceptar. Esa es mi posición, me generó esto, pero ¿qué solución le voy a dar? Una solución propia a mí, ¿cómo me va a ayudar a gestionar esta emoción y que también esto sea funcional para mi relación con el paciente? Las habilidades comunicativas, es decir, la manera en cómo lo voy a decir, de una forma clara, de una forma directa, buscando que sea en el momento, en el contexto adecuado, ¿no? Sabemos que la práctica médica pues demanda de la inmediatez y por lo tanto pues es difícil a veces encontrar el momento idóneo, pero buscar la manera en cómo lo va a decir, ¿no? El buscar las palabras adecuadas para que las personas que van a escuchar pues sean, si bien ya están en un momento de estrés y que muchas veces la confusión y en la misma situación no les permite estar del todo atentas, que ustedes al momento de explicarlas sean claros, que ustedes alcancen a comprender el mismo mensaje que dan, esperando que la otra persona sea receptiva del mismo. La escucha activa, es decir, estar pendiente de todo lo que nos dice el paciente, referirlo, poderlo no solamente responderle, sino reflejar, estar atento a todos esos pequeños detalles que nos va dando, no solamente del síntoma, sino de la historia, de si hay algún antecedente de la cuestión familiar, de la posición que esté viviendo, que nos ayude a dar una respuesta o un tratamiento más acercado al paciente. La empatía, esta posición de situarnos un poco en el lugar del otro es importante, es difícil también, puesto que no estamos pasando o no están pasando en ese momento por una situación como la del paciente. Pueden ser cuestiones muy sencillas o cuestiones un poco más complicadas, pero desde su posición de médico, tratar de entender la posición del otro en el contexto en el que se puede estar desenvolviendo, en las implicaciones que pueda tener y a partir de ahí ser capaces de dar a lo mejor una opinión, entender un poco la posición o la reacción del paciente y esto puede ayudar un poco o bastante en la relación con el mismo. Intervención en situaciones de crisis. De repente hay pacientes que llegan pues muy alterados, histéricos, molestos y por lo tanto pues también hay que aprender a tratar con el paciente difícil. Él puede molestarse y decir y tratar de incomodar a los demás, al personal médico, al
personal administrativo, pero va a depender de cada uno de ustedes el cómo realmente van a reaccionar, ¿no? Esta situación donde ustedes deben de estar tranquilos, serenos, compartir una posición de seguridad, de tranquilidad, para que la otra persona poco a poco vaya entrando en tranquilidad, que vaya siendo un poquito más razonable de lo que está pidiendo, de lo que exige, la manera en cómo lo hace. De acuerdo. Una cuestión importante en la práctica médica dentro de las herramientas psicológicas es la reeducación al paciente. Obviamente lo que han venido haciendo los pacientes una vez que ya tienen una situación patológica compleja, pues no ha sido muy funcional para cuidar su salud. Por lo tanto, hay que reeducarlos en función de esta dualidad salud-enfermedad, donde deben de aprender a tener nuevos hábitos, identificar a la mejor síntomas que les sean relevantes para poder evitar alguna complejidad, alguna complicación en la misma enfermedad, reeducarlos en función de hábitos alimenticios, de ejercicio, de descanso, que les puedan tener un mejor resultado en su tratamiento, porque obviamente el tratamiento es una parte, el compromiso del paciente es otra. Y en esta función, pues puede ser muy útil la reeducación, ¿no? En el compromiso principalmente. Estos que les comentaba, bueno, pues son situaciones relacionadas con paciente, pero a nivel personal, ¿no? Buscar espacios para la respiración profunda, que les permita la relajación, a lo mejor alejarse 2, 3 minutitos y respirar, hacerse conscientes de esa respiración, si hay algo que en este momento me esté molestando, que no me sea del todo cómodo, y obviamente, pues, a lo mejor tensión y relajación de músculos para que puedan tener unos minutitos de esparcimiento dentro de la misma práctica y poder continuar con las actividades propias. Habilidades sociales, si es una persona o un médico a lo mejor con pocas habilidades sociales o es demasiado extrovertido, mediar, ver qué tanto es lo necesario que necesitamos acercarnos con el paciente, si es una persona que es más reservada a nivel personal en cuanto al médico, bueno, eso no debe de obstaculizar el trabajo, que no sea un impedimento para acercarse, para obtener información del paciente, que el paciente se sienta cómodo, que se sienta seguro, que tenga la confianza de poder compartir la situación. Trabajar la toma de decisiones en conjunto, puesto que ustedes pueden proporcionar ciertos tratamientos o ciertas alternativas y demás, pero pues muchas veces es necesario la participación del propio paciente para ver qué decisiones se pueden tomar o de la familia que les puedan gestionar mejores resultados. Y la escritura reflexiva, eso de manera personal, obviamente, a lo mejor al finalizar el día, al finalizar la semana o cuando tienen una jornada demasiado estresante, escritura reflexiva de cuáles han sido los momentos más complicados del día, qué les generó, cómo lo pudieron manejar, que les pueda ayudar también a cierta revaloración de la propia situación y que les ayude a tener, pues, para una siguiente situación similar, pues, un antecedente de cómo reaccionar. Finalmente, actividades de autocuidado propias del médico, ¿no? Las primeras 3, pues, nos atañen a necesidades básicas, el descanso, la alimentación, la higiene. Situaciones que son importantes para poder tener una práctica, pues, cómoda, ¿no? Que la persona se sienta cómoda en esta situación, que tenga horas de descanso adecuadas, alimentación, pues, lo más adecuada posible, a lo mejor apegándose a ciertas rutinas, a ciertos horarios alimentarios, su higiene, que sea propia, que estén cómodos, que no sea un impedimento, ¿no? A lo mejor tener lugares ventilados o con buena iluminación, cosas de manera que les permitan un contexto adecuado para su práctica médica. Las actividades familiares y sociales entendidas estas como la importancia de que pues, son
El ser humano, al ser un ser sociable, pues necesita de la retroalimentación de los iguales, de la familia, de los amigos, de la sociedad en la que está inmiscuida para pues una valoración diferente, para un distractor también de la propia actividad profesional que les permita pues despejar un poco esta parte y pues tener un autocuidado de cada uno. La recreación a nivel personal, es decir, realizar actividades que les gusten, llámese leer, llámese senderismo, montaña, salir a acampar, alejarse un momento de menos 30 minutos diarios sería adecuado y si no, pues al menos una hora a la semana donde haya actividades de recreación personal que les permita pues también ese espacio de esparcimiento, de autocuidado. Establecer límites entre lo personal y lo profesional. Creo que es demasiado claro, ¿no? El buscar hasta qué punto voy a hacer, voy a compartir, voy a estar en relación con el paciente, pero teniendo siempre esa barrera de, de ser un profesional, ¿no? Donde mi cuestión personal, donde mis situaciones interfieran lo menos posible en mi práctica diaria. Y bien, tener coherencia con valores personales, es decir, qué valores son los más importantes para mí en mi día a día. Y pues de esta manera seguramente se conducirán en sus actividades laborales, lo cual pues se va a ver traducido en una coherencia, en una satisfacción profesional y personal. Y bueno, finalmente, pues se puede rescatar que las herramientas psicológicas en cuanto a la psicología médica dentro del acto médico, de la práctica médica, no nada más atañe en beneficio al paciente o al enfermo, sino también tiene que ser de beneficio a los médicos, donde sea una opción a autocuidado, donde sea un espacio donde puedan haber un conocimiento de sí mismo, donde haya una reflexión, una introspección de cómo se va a trabajar desde lo personal para poder dar una mejor, un mejor trato, un trato digno al paciente y que pues esto también esté basado en una dualidad de respeto. De momento, por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta. Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas de nuestros médicos participantes. Por favor, a todos los médicos y médicas que están siguiendo este video, es momento de escribir sus preguntas para que la doctora Abigail pueda responderlas. Vamos a esperar 30 segunditos a ver si hay preguntas, doctora, si no finalizamos. De acuerdo, me parece bien. Me parece que no hay preguntas, doctora. Ok. Pues bien, ¿quiere realizar algún comentario final? Con gusto le escuchamos para cerrar entonces la sesión. Ok, bueno, pues finalmente pues terminar con la situación que sí es muy importante la psicología médica en la práctica, en la propia práctica, pero es importante también desde el punto de autocuidado del personal médico. Es importante que se resguarden, que haya actividades que les permitan recrear, que permitan tener una buena relación con el paciente, también dando esta mirada holística de la persona, del tratamiento que se puede acercar, que se puede dar a los pacientes y obviamente más cercano a las necesidades de cada uno, incluso a lo mejor trabajar las cuestiones del compromiso que pueda tener el paciente con el propio tratamiento, puesto que es un trabajo en conjunto. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias a todas y todos por habernos acompañado en esta sesión académica
de AMOFAC, la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias AC. Estas sesiones las llevamos a cabo en conjunto con el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense. Gracias a todos. Vamos a promocionarles, o más bien invitarles a que se puedan inscribir a nuestro seminario en medicina interna para el médico de primer contacto. Este seminario tiene una duración de 8 meses, cubre 800 horas curriculares y brinda 80 puntos para la certificación y recertificación en medicina. Es avalado por nosotros, por la Asociación Mexicana de Médicos Generales, Odontólogos y Adjuntos a Farmacias AC, por el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense AC, con registro en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública número 237 y registro en la Secretaría de Educación del Estado de México F80. También cuenta con el aval de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de las unidades médicas AMOFAC. Este seminario es 100% en línea, se divide por módulos de cada mes. Les repito, como les decía, tiene una duración de 8 meses, 800 horas curriculares. También los invitamos, está abierta la campaña para certificación y recertificación en medicina. Pueden ingresar a nuestra página www.amofac.org y en la pestaña certificación médica, ahí pueden encontrar todos los requisitos y la forma de iniciar su trámite para que cumplan con la normatividad en materia de certificación y recertificación. Pues agradecerles nuevamente a todos y a todas por habernos acompañado. Muchísimas gracias a la doctora Abigail Martínez López. Ella es psicóloga, licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es secretaria de Capacitación y Educación Médica Continua en AMOFAC y psicoterapeuta del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia DIF en Huehuetoca, Estado de México. Muchísimas gracias a todas y todos. Y bien, si requieren constancia de la presente sesión, en los comentarios está la forma de solicitar su constancia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.